y por siempre. ¿Okay? Estamos sumergidos en una reflexión muy bonita sobre lo que es la estética en la filosofía moderna contemporánea. Estamos en los inicios de esa reflexión. Ya le dimos término, eh, no un término total, absoluto, pero un término relativo a lo que era el concepto de belleza en la antigüedad y en la Edad Media, que era de orden más natural, menos artificial. Eh, Veíamos allí que la estética se fundamentaba más en una belleza de orden trascendental, decimos trascendental, que se fundamentaba más en lo divino y en el mensaje que tenían las artes, no en las artes mismas por su atractivo, sino en las artes mismas por su significado. Por lo tanto, era un arte trascendentalista, no un arte expreso, no era un arte, no era una belleza artística, era una belleza interpretativa. Y que de alguna forma también esa mímesis, esa expresividad, era poco valorada, por tanto por el medievalismo como la antigüedad. Ya cuando entramos en el Renacimiento cambian los cánones de estética, por lo menos a nivel de expresión, aunque no a nivel de contenido conceptual. El contenido conceptual sigue siendo el mismo. Belleza es belleza, ya sea artística o ya sea natural, ya sea de contemplación mística o ya sea de apreciación artística. Belleza es belleza, o sea que el concepto de armonía, totalidad, continúa. Armonía, totalidad, donde nada sobra, nada falta. Ese aporte de los pitagóricos sigue estando presente y esa es como la dimensión filosófica que no cambia del contenido de la belleza. La belleza es armonía, es orden, es totalidad y al final es inspiradora de bienestar, de deleite del ser humano. Entonces están como esas dos dimensiones, lo que es y lo que produce. Es armonía y totalidad y produce deleite, descanso, alegría en el ser humano. Donde hay desorden, hay incertidumbre. Donde hay orden, la belleza es orden, entonces hay tranquilidad de espíritu. Cuando hablamos entonces de cómo se manejan estos criterios a partir de la filosofía o de la época moderna contemporánea, se comienza allí con el Renacimiento, ¿cierto? Y allí en el Renacimiento hemos visto que hay una secuencia de espíritus estéticos, ¿no? Renacimiento con el humanismo, el paso que estamos viendo del Renacimiento a la Ilustración, es donde estamos, y antes de llegar, y la misma Ilustración. Bueno, pero estamos en este medio de la belleza en este proceso del Renacimiento a la Ilustración, cuya expresión artística tuvo lugar en lo que se llamó el manierismo, en la pintura, por lo menos, ¿verdad? El manierismo, y cuyo foco espiritual, cuyo soporte focal espiritual cultural es lo que se llama el barroco. Entonces podríamos decir Renacimiento, barroco y ilustración. Renacimiento, barroco e ilustración. Entonces, ¿cuál es la estética del Renacimiento? Otra pregunta es, ¿dónde se inspira? Y otra pregunta es la que ya hemos contestado, ¿cuál es la época? La época es el Renacimiento, que también tiene su historia de rescatar lo que se llama renacer a Grecia y a Roma, dejar volado por alto lo que es el medievalismo, eliminar el teocentrismo para ir a lo clásico, ir otra vez a Grecia y a Roma, ir a las leyes naturales volando a las leyes divinas.
esa era una de las preguntas de la época, ¿verdad? Es el espíritu renacentista. Entonces, la otra pregunta, ¿dónde se inspira? Se inspira en una sociedad que de alguna forma se ha descubierto un nuevo mundo, se está abandonando ¿cómo se llama? El centralismo divino, religioso, y se está hablando de ciencia, es el surgimiento de las ciencias naturales. Entonces se inspira en una sociedad política y económica donde la nueva unidad no es unidad trascendental, sino que es una unidad, se le llama realista y naturalista, una unidad inmanente. Por lo tanto, los cánones de la belleza dejan de ser trascendentalistas para convertirse en inmanentes, dejan de ser teocéntricos para convertirse en antropocéntricos, dejan de ser del más allá para convertirse del más acá bajo los términos de naturalismo y realismo. Un antropocentrismo no de un hombre creado por Dios, sino de un hombre científico, un hombre natural, un hombre real, un hombre de este mundo, un hombre que busca salvar su vida y por lo tanto la estética, la belleza, la alegría no se busca en la salvación, en lo salvífico, que fue la expresión, o en la contemplación de lo divino, que fue la expresión de lo medieval, sino que la belleza, el disfrute, la alegría de vivir, la felicidad, el teocentrismo natural busca la belleza y el deleite en este mundo. Entonces, el renacimiento es un poner el corazón, la belleza, la estética en el intramundo. No iba a decir infra, pero inframundo es el infierno. En el intramundo, en vez de ir al ultra. Ultra es el mundo trascendental del cielo, ¿verdad? Intramundo, le llamo a este mundo inframundo, el infierno. Pero entonces tiende al colorido, al desnudo, a la belleza. Se tienden entonces de forma inédita, de forma no expresa, a lo que se llama el posicionamiento en el poder político, con el concepto de reinado, el posicionamiento en la adquisición de riquezas económicas en las clases sociales, con la adquisición, con el establecimiento de la burguesía. No me mandó la foto ahí tampoco. De tal manera que de lo que se está hablando es... Sí, de lo que se está hablando es, por un lado, de poder inmanente, no de poder divino, sino de poder humano, de placer en el concepto del colorido, lo nuevo, la aventura, el salir de un mundo a otro mundo. Todo eso fue inspirado por las cruzadas, pero el mercantilismo y el descubrimiento del nuevo mundo, el descubrimiento del nuevo mundo trajo como un poco como esa mentalidad. Al final existen como esos tres enfoques, ¿verdad? Poder humano, placer humano y tener riquezas como expresión inspirante del concepto de belleza. De tal manera que la belleza no se mira en contenidos trascendentales, sino que la belleza se busca en contenidos inmanentes, en contenidos de este mundo. Repito, el concepto de belleza sigue siendo el mismo en el sentido de donde nada sobra y nada falta, en el sentido de como lo decían los pitagóricos, ¿verdad? Orden, medida y proporción. La belleza sigue siendo lo mismo en el sentido de totalidad y armonía, donde nada sobra y nada falta, de orden, medida y proporción. Pero ya no en contenidos de rostros, como hizo la pintura bizantina, de rostros religiosos, o ya no en contenido que se miraba más como la expresión de lo divino en lo humano, porque lo que se miraba era la santidad, o en contenidos históricos,
como hizo el paleocristiano, el arte paleocristiano, que expresaba narraciones bíblicas para ir a lo salvífico. Por lo tanto, no era la contemplación de lo divino, sino contemplación de lo salvífico. Entonces la belleza siempre iba más allá de este mundo. Ahora, los nuevos contenidos renacentistas, donde aparece el desnudo de la mujer, el paisaje, la paisajística, los paisajes naturales, los paisajes artificiales, donde aparece el colorido, donde aparece nuevas, ¿cómo se le llaman? Nuevas narrativas de orden más humano y menos religioso. Hay una abundancia, hay poca teoría, hay una abundancia, pero está claro de que el centro ya no es divino, el centro es humano, y que la inspiración es política, económica, en el sentido de poder, económica en el sentido de tener, y de disfrute en el sentido de placer, bajo el mundo de la aventura. Entonces ahí hay dos preguntas, ¿verdad?, respondidas. Una de ellas, la época que le llamamos el Renacimiento. Otra de ellas, los contenidos artísticos, ya no son religiosos, sino que son... Profesor, permiso. Ajá, díganos. Excusa. Pedro, yo salí, entonces usted no me deja entrar de nuevo a la videoconferencia. Vamos a ver. A ver si me deja. Y se escucha a veces entrecortado, profe. Yo no sé si seré yo, si alguien más escucha al profe Sí, entrecortado. Sí, también se escucha aquí entrecortado. Ya, gracias. Sí, creo que es el internet del profesor, porque acá se está escuchando también, se corta mucho. Bueno, esperemos que la grabación por lo menos salga Ok. de una manera audible. Bueno, entonces hablábamos en función de tres preguntas, ¿verdad? Una época, unos contenidos que ya no eran los mismos contenidos medievales que los contenidos renacentistas. La otra pregunta se me escapó en medio del diálogo que tenía con ustedes. Bueno, entonces decíamos que el concepto de belleza siempre permanece, que lo que cambia es el contenido. Y que habíamos soltado lo que se llamaba el medievalismo para entrar en lo que se llamaba en el paso del medievalismo. No, habíamos soltado el Renacimiento para hablar de lo que se llama en la clase pasada el paso del Renacimiento a la Ilustración, que es lo que hemos dejado incompleto. Pero decíamos que el foco cultural era, o la época, ¿verdad? Una de las tres preguntas, la época, el foco cultural era el barroco, donde se eludía no solamente lo divino, que ya lo eludió el Renacimiento, sino que se elude también lo natural, que fue lo que rescató el Renacimiento. Entonces el barroco destruye el orden de lo divino, de las leyes divinas, pero también destruye el orden de las leyes naturales y se queda como en un vacío a nivel de cultura filosófica. No tiene a qué atenerse. Ahí es donde estamos en lo que se llama el manierismo. El manierismo será la expresión de belleza de la época barroca. Entonces uno se pregunta, esa era tal vez la tercera pregunta, ¿qué fue lo nuevo en la expresión artística en el Renacimiento? Si por un lado hemos dicho que a nivel de época es Renacimiento, a nivel de inspiración es antropocéntrica, con sus expresiones políticas, económica y social, a nivel de expresión artística, ya no a nivel de inspiración, sino de expresión artística, ¿qué es lo propio del Renacimiento? ¿Cómo se salvaguarda la unidad propia de la armonía, de la totalidad, de los cánones de la belleza? ¿Cómo se salvaguardan? ¿Qué es lo nuevo en el Renacimiento? Hemos dicho que es la perspectiva.
esa es la palabra englobadora, la perspectiva, dentro de la expresión artística, especialmente en la pintura, con sus diferentes elementos aledaños, de la secuencia de planos, el lugar donde se ubica fuera de la obra, el espectador, la apreciación del arte, el punto de fuga, hacia qué dirección se dirige, son un conjunto de elementos que crean una unidad no de orden trascendental, sino de orden transespacial. Digo transespacial porque el punto de fuga lo que te lanza es a un infinito en el espacio. Tú miras el horizonte y el horizonte no termina. A más allá del punto final de tu vista, el espacio se continúa sin fin. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo infinito. El infinito es un infinito de este mundo. No es un infinito trascendental, es un infinito. La perspectiva nos trae una nueva unidad, una unidad espacio-temporal con una trascendencia espacio-temporal, no sobrenatural, sino de orden natural. ¿Qué es lo nuevo después del Renacimiento? En el Barroco se le ha llamado manierista a la expresión. ¿Y qué es lo nuevo en la expresión artística del manierismo? La ruptura de la unidad totalitaria, la ruptura de la unidad totalitaria. En un mismo arte, frente a un mismo contenido, entran distintas perspectivas. Entonces, cuando viene a ver, entran 2 y hasta 3 perspectivas, donde la interpretación del lector, ¿cómo se llama? La interpretación del apreciador se disloca, porque comienza a interpretar desde un mundo y cuando viene a ver, se mete en otro mundo que amerita otro tipo de interpretación que se conecta con el mundo primero y por lo tanto crea una disyuntiva mental. Ese tipo de arte, creo que las meninas es el arte que leíamos como expresión de esa forma, que se puede interpretar desde distinta óptica y tú no puedes verlo desde una mirada perspectivística, sino desde 2 enfoques, como si hubieran 2 mundos en un solo o un mundo en 2 perspectivas distintas. Esa novedad, el manierismo significa a manera de, es lo nuevo y digamos que a nivel de época, pues hay lo que se llama una antagonía entre los reinos, lo cual significa que se va rompiendo el concepto de unidad imperial abrazadora de todo el universo. Entonces tal vez lo nuevo a nivel de inspiración social sea justamente el darle lugar a la subjetividad, darle lugar a las expresiones no de forma, llamémosle así, corporales, profe. es decir, de forma, no sé, como que cualquierizada, era la palabra que iba a decir. Vamos entonces a ver si logramos terminar la lectura de lo que es esta época barroca manierista, que no la terminamos. Antes de entrar a lo que se llamaba la época ilustración. Entonces, aquí dice una nueva terminología estética. Esto no leímos esa parte, nos decía insuficiencia sobre el barroco y nos decía la poética de Aristóteles como camino de rectificación de frente al problema del manierismo. En la nueva terminología estética nos dice, como decíamos, para ilustrar este lado no racional, mejor que un análisis sistemático, nos serviría una observación incluso superficial de la terminología en uso de entonces. O sea que no deberíamos buscar profundidad, porque al final no existe. Así, el término belleza crece en importancia, pero no precisamente en sentido de equilibrio formal, o sea, el fondo continúa. Se le asocian términos como gracia e incluso la intraducibles vagueza y ligiandría
aquel con más carga de fantasía y libertad, este con matiz de vivacidad y atractivo personal, sin demasiada regularidad ni perfección. O sea, no es tanto la belleza como expresión, sino como reacción. El que contempla la belleza siente cierta satisfacción, es reactiva de frente a la contemplación, y a eso se le llama bello, a lo que provoca esa ligereza y esa vaguedad en el sentimiento. El término venusta, ciertamente alusivo a Venus, resuena entonces no como asociación estatuaria o marmónea, sino casi como encanto, por lo que toca al quehacer del artista. Importa mucho el término maniera, de donde deriva el término manierismo, con su matiz peyorativo que no tenía cuando lo usaba, por ejemplo, Vasari. Maniera era casi la garra personal, el estilo propio, la originalidad personal. Y llega un momento en que maniera puede ser lo que más se estime en un cuadro, dejando en segundo término su tema, incluso como término de clasificación mercantil. Se puede anotar en un documento que un cuadro está distinto de maniera para indicar que su precio deriva de su novedad estilística más que de lo que tradicionalmente determinaba el valor de la obra. Ya no es el contenido, ¿no?, sino más bien las expresiones estilísticas a la manera del autor. Lo encanto que produce algo así por novedad y por atracción de estilo. Por lo tanto, ya no se profundizaba, sino más bien que uno se dejaba atrapar por el encanto momentáneo. Hoy somos muy buenos en eso, ¿verdad? Es lo que se le llama el espíritu sensacionalista, que todavía no existe esa palabra en ese momento, pero hoy ya lo tenemos. Ese crear sensación, crear aparataje para crear sensación. Allí se mira el estilo como manera del autor, y entonces tú compras algo que es a la manera, ¿verdad? A la manera en el sentido de que produce cierto encantamiento, cierta gracia, cierta ligereza, independientemente de la reflexión seria, contemplativa, del místico o del apreciador del arte. Simplemente es el atractivo y la sensación reactiva de frente a ese atractivo. Entonces se cae en la superficialidad en el concepto de belleza, por lo menos a nivel de la reacción que intenta provocar, no del arte es presente en la obra, sino de la reacción estética. Digo estética porque estética dice la belleza produce un efecto. La belleza es armonía y produce deleite. Entonces, ¿cuál es el efecto de la nueva belleza manierista? Lo que intenta provocar es simplemente una reacción de gracia, qué sé yo, de sensacionalidad. Pero este es un término solamente pictórico. En cambio, asoma otro que vale también para las letras, y es la espesatura, que no hay que entender literalmente como desprecio, sino que es más bien la indolencia altanera de quien se considera por encima de la misma obra y alardea de una desdeñosa facilidad y de libertad de espíritu, sin querer hacer caso a las materialidades mecánicas del arte. Por lo menos, si yo recuerdo que en el barroco, cuando se habla de literatura, en la poesía se rompe la métrica y nace el verso libre, que cada quien escriba de acuerdo a su propio sentimiento, y nacen poesías que no están atadas a la métrica, a la rima, al ritmo y a la rima, ya sea de forma consonante o asonante. Se rompen todos los amarres, y se rompe la métrica y se habla de un verso libre. Y en ese sentido también encontramos ese a la manera del artista. Así fue que el artista lo sintió y así es que él lo habla o lo expresa, rompiendo los órdenes tradicionales de belleza. A medida que los tiempos evolucionen hacia el barroco, ese desdén dejará la primacía al desiderio de stupire, al deseo de dejar estupefacto al contemplador. Es como el sensacionalismo, ¿verdad?, del poeta, provocar maravilla. Dice al poeta marino, como lema de su estilo, la finalidad del poeta es el asombro. O sea, ya no es la paz que trae el orden, que eso era la belleza,
sino el asombro, el atrapar al contemplador, ¿no? Que repetimos, hoy le llamamos sensacionalismo, pero ya aquí está como a la manera y como asombro, queriendo salir un poco de los cánones. Este asombro puede producirse por, bueno, lógicamente el barroco rompe con las leyes divinas y con las leyes naturales, no hay leyes. Entonces en el arte se manifiesta con el manierismo, en la pintura y en la literatura se manifiesta como ruptura de las reglas que atan a los versos. Este asombro puede producirse por el capricho, por el bizarro, que no es nuestro bizarro, sino sorprendente, extravagante, por lo grotesco, que claro está, viene de gruta, grotesco viene de gruta, y entonces se decía grutesco, es como, grotesco sería como oscuridad de gruta, ¿verdad? Aludiendo a las fantasías de grutas en parques con fuentecillas sorprendentes y estatuas arbitrarias, pero también puede ser resultado de una gran espectacularidad, a menudo producida en parte por trucos que se advierten, en especial y en la arquitectura, como en caso extremo el Bernini. O sea que también existe no solamente el concepto de provocar asombro y novedades, sino también una espectacularidad en el sentido de muy teatral, muy cargado de muchas cosas. Sin embargo, quizás lo más interesante sería seguir de cerca la evolución y el uso del término más emparentado con la razón, por ejemplo, el de concepto, que sin perder de todo su referencia a la idea más o menos platónica, se convierte más bien en proyecto y en la imagen intuida en literatura deriva hacia un sentido de ingeniosidad a la vez sorprendente y profundo, más claro en el español, con la palabra concepto. Su ejemplo privilegiado lo tenemos en aquellos versos de Miguel Ángel. Para leer bien los versos de Miguel Ángel hay que tener en cuenta que Miguel Ángel propone en el centro de su consideración el ojo, que no es simple visión, sino órgano de hallazgo de una forma latente en la materia, a desvelar por el estupor, por una manera noble, en lucha con el mar. Bueno, bien, vuelo eso. Yo pienso que para el fin que era tratar de entender cómo se entienden los conceptos de qué es lo nuevo en el concepto de la estética, ahí nos está arrojando nuevos contenidos. Además de la pintura, nos arroja al mundo de la literatura y al final nos está diciendo que la belleza, más que, qué sé yo, ha evolucionado de trascendental en el medievalismo en el orden de la perspectiva a la unidad, y en el barroco ha evolucionado a la multiperspectiva, con un fin ya no de producir un deleite de tranquilidad de espíritu ni liberación humana, sino con un fin simplemente de producir sensación, una alegría en el espíritu. Por lo tanto, ya no es una belleza salvífica, no es una belleza trascendental, digamos, que sigue a la ética, una estética que sigue a la ética, sino que es más bien una estética que sigue al capricho del pintor, al capricho del artista. Es producir simplemente, digámoslo así, ya eso lo veremos con Kant, emoción, gusto, tiende a eso. Tenemos ya Kant será el filósofo de la ilustración. Todavía estamos en el manierismo, que vendría siendo ese concepto de belleza desde el Renacimiento a la ilustración. Insuficiencia y retraso de la teoría del barroco, porque yo no quiero terminar esta clase de hoy sin haber terminado la parte del barroco y el manierismo, y sin embargo el tiempo se me está cerrando. Yo les voy a invitar a que cuando se nos termine el tiempo volvamos a entrar, para que en la próxima clase entremos ya directamente a la ilustración, ya que dedicamos una clase al manierismo la clase pasada y al barroco, ya que repetimos siempre lo de atrás. Entonces, para no tener todavía pendiente terminar el manierismo
y el barroco, pues permítanme entonces abrir otra vez la plataforma y volver a encontrarnos cuando se cierre para terminar esta lectura sobre lo que es el manierismo y el barroco y el concepto de belleza. Por lo menos en estos 3 minutos que nos quedan, el texto nos dice insuficiencia y retraso de la teoría en el barroco. Es entonces significativamente cuando se aplica la teoría artística al neoplatonismo de un siglo antes de Marsilio Ficino Lomaso, el pintor que se hizo teórico porque se quedó ciego, cita largamente la teoría faciniana sobre la belleza divina como espejada en los ángeles y en las almas, hasta descender al aposentarse en los cuerpos y cosas que estén formalmente bien armonizados. La teoría que un siglo antes no escucharon los pintores florentinos demasiado ocupados en su trabajo, pero hacia el 1600 los artistas aparecen desinteresarse por las teorías, mientras que en literatura, en cambio, prosigue el avance del preceptismo pseudoclasista. En general, conviene insistir en que, por mucho que se enriquezca y flexibilice la terminología estética, de la época, no llega a sugerir ni de lejos el maravilloso proceso del arte de entonces, el tránsito desde la pintura florentina a la veneciana, por su perspectiva aérea y por la nueva credibilidad del color, la aventura manierística, patética y rebuscada en su progresividad, confluyendo con ciertas laderas de la experiencia veneciana, luego el dramatismo caravaggesco, para no hablar del caso de Velázquez, a quien todavía no se le han encontrado categorías adecuadas en el lenguaje, del análisis artístico y en la arquitectura toda una jungla de paradojas y engaños. Considerar, por ejemplo, un Bellori como documentador teórico del barroco es completamente inadecuado. Sin embargo, no estamos haciendo aquí historia del arte ni de la literatura. Bástenos haber sugerido que hubo algo en los escritos entonces donde se entrevió que las grandes conquistas del arte y de la literatura no podían dejar de arrastrar una nueva época de conciencia teórica. Bueno, bien, parece ser que aquí lo único que nos habla es que se quiso recoger un poco la dimensión platónica de la belleza. Después, por último, nos va a hablar de la poética de Aristóteles, el academicismo como antídoto a la crisis. Bueno, bien. Entonces volamos eso ya. Entonces lo dejamos ahí. En la próxima clase entramos entonces con la ilustración. Yo creo que ya tenemos los conceptos de cómo se entiende la belleza, tanto en el Renacimiento, la estética renacentista, y cómo se entiende la belleza en ese paso del Renacimiento a la Ilustración, que es el barroco y el manierismo. Creo que ya esos conceptos los tenemos agarrados. La próxima clase entramos entonces con el tema de la ilustración y la estética ilustrada. Cuando esté a la próxima clase, dentro de unos minutos o es hasta la otra semana. No, la otra semana. Ya nos vemos entonces. El próximo. O sea, ya finalizamos la clase. Sí, ya terminamos. Adiós. Nos vemos entonces la próxima semana. Bye. Buenos días, profe. Adiós, buenos días.